El saludo, mi nombre es María Calle Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Extensional del programa de Ingeniería Industrial. Del curso de Física General vamos a desarrollar la unidad 2, que es Dinámica de Energía, y vamos a hacer uso del simulador. Entonces, la sumatoria de los dígitos del documento nos da un resultado de 40, ingresamos al simulador, ya lo tengo aquí abierto. El primer tema que se trabaja es fuerza neta, donde tenemos que, según la guía, vamos a usar dos objetos que apliquen la misma fuerza al carrito en la misma posición y con la misma fuerza. Le vamos a dar inicio, vemos que la suma de las fuerzas es de 0 porque en cada extremo están aplicando exactamente la misma fuerza, el carro no se va a desplazar hacia ningún lado. Vamos a ir revisando el cuadrito, cuadro que se va a ir diligenciando aquí, exactamente eso vemos, la fuerza es equivalente a 0 y el movimiento no se ve movimiento del carrito. Para el segundo cuadrito dice que los mismos objetos, si se cambia de posición, uno de los objetos, les vamos a cambiar de posición acá y vamos a iniciar. Vemos que la fuerza aplicada va a seguir siendo la misma, por ende la suma de las fuerzas es 0 y el movimiento del carro es nulo o 0. Igualmente, ningún movimiento y la fuerza aplicada es 0. No la suma de las fuerzas, perdón. La suma de las fuerzas es 0 porque la fuerza aplicada a la derecha y a la izquierda es equivalente, es del mismo valor. En el tercer cuadrito dice que cambiamos de tamaño los objetos o los sujetos que están aplicando la fuerza. En este caso sería uno pequeño en el extremo azul. Vamos a reiniciar, dice que en el extremo azul cambiemos el objeto pequeño y le vamos a dar inicio. Como en el extremo azul se le disminuyó la fuerza, el objeto se va a desplazar hacia donde mayor fuerza se le está aplicando, que es el color rojo, que le están aplicando 250 newtons de fuerza, que lo están alando hacia ese extremo, hacia allá se dirige. Entonces acá vemos que se va a desplazar hacia la derecha y una sumatoria de fuerzas que acá la vemos que es de 50 newtons, 50 newtons. Bueno. En el cuarto caso es exactamente lo mismo, es la misma fuerza, son 200 en el extremo izquierdo y 250 en el extremo derecho para una suma de fuerzas de 50, es el caso anterior, cambio de posición, pero las fuerzas siguen siendo las mismas. Le cambiamos de posición el objeto y apliquemos exactamente lo mismo, suma de fuerzas de 50 newtons, porque la fuerza de la izquierda es de 200 y a la de derecha es de 250. Ok. Luego sigue el movimiento. Para el movimiento resolvemos esta ecuación teniendo en cuenta el dígito obtenido, nos da 200 y vamos a ir revisando poco a poco los datos. Vamos a ir haciendo. Pasamos acá al movimiento, el primero. Vamos a restaurar valores, masas y rapidez. Tuvimos un dato de qué masa se le aplicó de 200 newtons. 200 newtons, el primero es de 90 gramos y lo vamos a aplicar. Vemos que el carrito se desplaza con una rapidez baja, un movimiento, tiene movimiento porque la fuerza aplicada es superior al peso o a la masa que se está empujando en este caso. Entonces, sabemos, al aplicar una fuerza constante de 200 newtons a un peso de 90 kilogramos, la rapidez es directamente proporcional al tiempo y se detendrá en 40 metros por segundo, que es lo que tenemos en la rapidez que se puede observar. Entonces, para el segundo ítem tenemos el refrigerador y el señor. Entonces vamos a las masas. Nos da una masa de 280 kilogramos contra 200 newtons, perdón. Vemos que se desplaza, ya la masa es mucho mayor que la fuerza aplicada, por ende el desplazamiento o el movimiento de los objetos es un poco más lento. En este caso la rapidez con relación a la masa disminuye ya que se aplica una fuerza constante de 200 newtons a una masa de 280 newtons. Aquí realicemos la gráfica, vemos la gráfica. Y la fuerza aplicada siempre va a ser constante y la rapidez, pues la rapidez varía de acuerdo a eso, o al valor de la masa. Ok,
¿Con qué seguimos? La fricción. Vamos a determinar la fricción. Fricción de este objeto, mucha fricción, medio fricción o nada de fricción. Para revisar. Entonces vamos a instaurar, a seleccionar todos los objetos, valores, suma de fuerzas, valores, masas y rapidez. Para este teníamos una ecuación donde nos dio 400 o una fórmula donde nos dio 400 newtons. Vamos a pausar y la fricción se le va, se le va a aplicar a este objeto. 300, 400. Se va a aplicar a ese objeto. Vamos a mirar qué pasa con la fricción. Tenemos en mucha fricción y vamos a pausar. Entonces, como tenemos mucha fricción, el movimiento, el desplazamiento del objeto va a ser cero. No se mueve demasiada fricción y al hacerle fuerza, pues aún así no se va a mover. Recordemos que la fricción es una fuerza, digamos que se da, o sí, una fuerza que se da entre el objeto y su superficie, y, o la fuerza que sea en la posición opuesta al objeto. Digamos, si el objeto se desplaza de manera horizontal, la fricción se haría de manera vertical sobre el objeto, bueno, digamos, generando un roce entre el objeto y la superficie sobre la cual se desplaza, y eso impide que se mueva el objeto. Entonces volvemos, que mucha fricción, media fricción. Y vamos por acá, media fricción, y así desplazamiento, pero sí desplazamiento. Digamos que a medio no habría movimiento del objeto, pero si lo desplazamos un poquito, porque medio sería esto, a una vez, habiendo movimiento más o menos, un movimiento, se ve movimiento del objeto, 400 newtons, el mismo peso, ya hay más desplazamiento del objeto, lento, pero el desplazamiento. Y en el tercer caso, que tenemos que nada de fricción, pues ahí sí podemos asumir que ya que no hay fricción, no hay fricción entre el objeto y su superficie, o la superficie sobre la cual se mueve, para un desplazamiento más rápido o un movimiento más rápido. ¿Okay? La rapidez aumenta considerablemente con relación a los casos anteriores. Entonces, este ya sería de aceleración. Entonces, la aceleración va directamente relacionada con la masa y la fuerza. Vamos a ver el primer objeto de objeto y 300 de fuerza, primero seleccionemos acá, pausamos acá, el primer objeto es este, y vamos a ejecutar el desplazamiento del objeto. La aceleración es progresiva, pero es progresiva y rápida. Entonces vamos a mirar qué pasó. Pues aquí se aplica una fuerza de 300 newtons a un objeto de 50 kilogramos, que como la espalda. El tiempo de velocidad máximo es de 9,87 tiempo en segundos. Esto se tomó con un cronómetro, eso nos dio el resultado, y la aceleración era de 4.2. Vamos a mirar para el tercer objeto, dice que la aceleración es de 1.81 y vamos a usar la misma fuerza. Vamos a cambiar de objeto, vamos a aplicar la fuerza de 300 y vamos a mirar. Vemos que era 1.88 la aceleración, vamos a revisar acá, 1.88 la aceleración. Entonces vemos que aumentó el peso y bajó, disminuyó la aceleración. Entonces continuamos con el siguiente objeto, que dice que es como la cubeta. Entonces sería la cubeta de agua, la aumentamos a 300 newtons y aplicamos. En este caso la aceleración es muy baja porque la aceleración viene inversamente o es inversamente proporcional al peso. Entre más peso o más masa, bueno, peso en este caso, la aceleración disminuye. A mayor masa, menor aceleración. Y ya.